Días vamos a platicar un poco acerca de detección temprana de cáncer cervicuterino. Este tema es importante porque ustedes son la primera línea de defensa de nuestras mujeres para poder detectar el cáncer cervicuterino o sobre todo las lesiones precursoras. Em, Nosotros los ginecólogos realmente desde el punto de vista cuantitativo hacemos mucho menos detección de cáncer cervicuterino que los médicos generales o los médicos de primer contacto porque tenemos menos pacientes. Ustedes van a ir al servicio social, van a ir al internado y van a ir a hacer papanicolaos, van a hacer especuloscopías, van a colocar dispositivos y todo eso les permite tener una visión de esta patología o de los antecedentes de esta patología. No nos vamos a enfocar al tratamiento del cáncer como tal, por eso la clase se llama detección temprana de cáncer cervicuterino. Eso ya lo verán en oncología. Pero es importante que ustedes sepan cómo se comporta esta enfermedad y lo fácil que sería en un escenario ideal el poder evitar que hubiera ni un solo caso, o que no hubiera un solo caso de cáncer cervicuterino. Bueno, vamos a hablar de colposcopía, citología, bueno, de las pruebas para cáncer, pero yo creo que sí vale la pena el establecer unos factores o un antecedente, ¿no? El cáncer cervicuterino es el segundo cáncer ginecológico que mata más mujeres en nuestro país, solo después del de cáncer de mama. Hasta el 2006 era el cáncer más mortal que había en nuestra población. Eh, Aquí está la incidencia. Dice que es el cáncer más frecuente asociado a embarazo. Pero esto es lo interesante. Miren, desde el punto de vista de historia natural de la enfermedad, el cáncer cervicuterino es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Pues porque para que una mujer tenga un cáncer cervicuterino, prácticamente una condición indispensable es que tenga un antecedente de una infección por virus de papiloma humano que vaya progresando y ocasione en las células de la zona de transformación del epitelio cervical, o sea, en la zona que hace la diferenciación entre el epitelio cilíndrico y el epitelio plano, escamoso, estratificado, no queratinizado, que esa es la zona de transformación, ocasione cambios que lleven a alteraciones preneoplásicas o displásicas, más bien es el término correcto, y esas alteraciones son las que nos van a ocasionar el cáncer cervicuterino si lo dejamos avanzar. Pero este es un proceso que dura años. Entonces tú tendrías realmente años para poder colocar un espejo vaginal, tomar una citología vaginal, cérvico-vaginal, hacer una hibridación o tomar una biopsia y esa mujer no necesitaría llegar a un cáncer cervicuterino. Entonces, ese es el motivo por el cual una mujer que acuda a consulta y que tenga una lesión por virus de papiloma humano, yo siempre le digo, bueno, no es que esto sea una buena noticia, pero créeme que si tú sigues viniendo a consulta, nunca vas a tener cáncer cervicuterino. Porque este tipo de evolución nos da un margen que nos permite tratar las lesiones premalignas en el entendido de que nunca van a llegar a ser lesiones malignas. Entonces aquí vamos a meter un poquito de la clase y si veo que falta algo en cuanto a tratamientos lo agrego de otra slide, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues efectuar una colpocitología de rutina. Oncológica es un término un poquito rimbombante, ¿no? Ustedes no son oncólogos, algunos lo serán, pero el punto es que ustedes pueden hacer esto, colocar un espejo y hacer una citología y tampoco van a tener un colposcopio a disposición en muchos lados, pero por lo menos una visualización para ver si hay alguna lesión que amerite el derivar a esta paciente a una clínica ahora sí de colposcopía y que de ser necesario le hagan las pruebas convenientes, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito del virus de papiloma. Es el virus más comúnmente transmitido por vía sexual. Es uno de los factores de riesgo más estudiados o más directos para cáncer cervicuterino como lesión de epitelio genital, es del que yo les mencionaba, la zona de transformación, y es precursor del 95% de los cánceres cervicales. Por eso yo decía que prácticamente era una condición necesaria. Ahora, hay más de 100 tipos de este virus. Unos 25 afectan el tracto genital. Estos son primos de, por ejemplo, las verrugas de piel, que también son papilomavirus, pero que tienen otra etiología y no tienen un componente necesariamente maligno o de malignización más bien. Todos los cánceres cervicales en sus lesiones precursoras encuentran ADN de BPH. Esto es una cosa que ya está demostrada. Hay algunas alteraciones características en el epitelio. ¿Sí? ¿Qué características? Esto lo ves en la citología o en una biopsia. Hay la infección de virus la infección de células por virus papiloma humano presenta, por ejemplo, aloperinuclear, presenta
coilocitosis o coilocitos. Entonces, cuando tú ves esto, puedes hablar de que hay una célula que está infectada por virus de papiloma humano. Siempre la biopsia va a seguir siendo el estándar de oro. Y la biología molecular lo que nos permite es tipificar el virus y decir cuáles son los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Por ejemplo, el bajo riesgo de 6-11 y estos. Y el 16-18 y todos estos son de alto riesgo. ¿Por qué mencioné el 6-11 primero y el 16-18? Porque estos son los que con mayor frecuencia, el 6 y el 11, producen verrugas genitales que no tienen un componente de alto riesgo para malignización, el 6 y el 11, y los de alto riesgo, el 16 y el 18, que cuentan para el 80-90% de todos los cánceres cervicuterino en cuanto a la frecuencia. Entonces, si ustedes juntan estos cuatro, pueden cubrir a una paciente, o sea, el 80%, 90% de las pacientes que tienen o verrugas, el 6 y el 11, o cáncer cervicuterino, lesiones de alto grado, vienen de estos serotipos. Esta es la vacuna. ¿Sí? La vacuna está hecha con serotipos 6, 11 y 16, 18. Entonces tú le aplicas una vacuna cuatrivalente, que es el Gardasil, a las pacientes y la proteges del 90% de la posibilidad de verrugas genitales y de displasias o de lesiones escamosas intraepiteliales que sean ocasionadas por este tipo. Ya va a salir una vacuna nonavalente que va a incluir varios de estos y uno que otro más de estos. Pero esta todavía no la tenemos en el mercado. Ahorita tenemos una bivalente, ¿sí? Que es el Cervarix, que solo te protege contra 16-18, y el Gardasil, que te protege contra estos 4. Ojo, siempre tener en cuenta que las vacunas son preventivas. Si una mujer ya tiene la infección, la vacuna no le sirve estrictamente. Hay algunos detallitos ahí, pero no le sirve. Bueno, vamos a hablar primero de citología vaginal. Espérenme tantito, nada más déjenme echar un ojo. Sí viene. La citología vaginal, conocida coloquialmente, bueno, conocida en el diario como Papa Nicolau, pero ya sabemos que el Papa Nicolau es la tinción, es un estudio o un frotis de células de la zona de transformación que puedan ser tomadas para colocarlas actualmente en dos situaciones, en un portaobjetos o en una solución conservadora para un Papa Nicolau base líquida, y luego se van a examinar a través del microscopio. ¿Cuál es el aditamiento adecuado para tomar Papa Nicolau? Pues depende. Tú tienes que tomar células de la zona de transformación, tienes que tomar células endocervicales glandulares, tienes que tomar células de la zona externa de la zona de transformación, o sea, escamosas, estratificadas, no queratinizadas. Entonces, si tienes una zona de transformación que esté muy hacia adentro, pues a lo mejor te conviene usar un cytobrush. Si tienes una que esté muy hacia afuera, muy exocervical, pues puedes utilizar una espátula de aire. Lo que tienes que hacer es después hacer tu impronta, ¿sí? La impronta se debe de hacer en una sola corrida, no debes de embarrar la impronta ni hacerla en varias, porque acuérdense que hay alguien que la tiene que leer y no es lo mismo que hablemos de 10 o de 20 a que hablemos de 10 millones al año. Entonces no puedes exigirle a este sistema de salud que en vez de leer 10 millones lea 20 millones porque tú pusiste 2 líneas o todos ponen 2 líneas de impronta. Entonces hagan una sola buena impronta. Si la impronta es con el cepillo, hay que irlo girando sobre la laminilla y tratar de no hacer un embarrado, o sea, porque lo que haces es doblar las células sobre sí mismas y haces algunos artificios. Hay que fijarla inmediatamente. Antes se tenía que fijar con concentraciones progresivas de alcohol, pero actualmente ya sabemos que hay unos fijadores en spray que son muy cómodos. Se debe de hacer a 45 grados y a 30 centímetros en un solo paso. Si lo estás echando el spray, lo que hace son gotas y en esas gotas se va la muestra. Entonces a 45 grados, 30 centímetros y en un solo paso, con eso es suficiente. Ahora, detalles en cuanto a calidad antes de que pasemos a lo siguiente. El membretado, ¿sí? Cuando tú tomes un Papa Nicolau, en ese momento membrétalo, o en ese momento mételo al sobre membretado, porque si tú das una consulta, pues no hay confusión, pero si das 15, y no lo digo yo como especialista, que bueno, qué bueno que yo tuviera 15 diarias, pero ustedes iban a ver 15 o 25 en un solo día o en un solo turno, se les van a formar todas las señoras y a todas Papa Nicolau. Y ya los quiero ustedes poniéndolos todos recargaditos para que se sequen en la ventana y luego identificarlos. Y ya no sabes si es el de la 14 doña Jovita o el de la 13 doña Juanita. Entonces siempre en ese momento identifíquenlo, ya sea con un lápiz de diamante o inmediatamente meterlo a los sobres con el nombre de la paciente, la edad, la fecha de nacimiento, ¿sí? Otra vez, ya lo comentamos en alguna ocasión, perdón, no es un concepto malo, no lo estoy haciendo ofensivamente, pero Juanitas Pérez hay un chorro.
Entonces, si tienes en el pueblo 4 Juanitas y 2 Pérez, pues entonces también vas a necesitar otro dato. Entonces siempre poner el segundo apellido si lo tienen y siempre poner fecha de nacimiento o edad, algún otro dato que te pueda diferenciar una de otra para que no se te vayan a confundir las Juanitas y le diagnostiques cáncer a una y otra la dejes ir con cáncer. Entonces, identificado. Bueno, ya lo mandaste con tu citotecnólogo. Indicaciones previas a la prueba, bueno, todo esto, no usar duchas vaginales 48 horas antes del examen, abstinencia sexual 48 horas antes del examen, usar espátula y cepillo dependiendo del que necesites, ya lo aclaramos, fijación rápida también, evitar tomar durante el periodo menstrual. Fíjense qué chistoso, en todos lados dicen no se tome papanicolás durante el periodo menstrual. Sí se puede, pero no es lo ideal. Entonces, si tú tienes una paciente que puedes recitar, o sea, darle una cita y está menstruando, bueno, hazlo. Pero si de plano se te va a subir al cerro y ya no regresa porque se va a su rancho y no baja en 3 meses, pues tómasela de una vez. Lo peor es que sea no legible y la vuelvas a citar, pero no la dejes ir sin la prueba. Hay que tomar esto, células exocervicales, endocervicales y las zonas de metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Pues es esa transformación continua de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. Entonces tú ves el cuello y vas viendo la zona de epitelio escamoso, la zona de epitelio glandular y vas viendo una zona intermedia que es esa transformación. Cuando tú detectas anormalidades, pues empiezas a ver crecimientos nucleares o muchos núcleos, ves células con una forma anormal, etcétera, ¿no? Núcleos atigrados ya en lesiones más avanzadas. Y este es un papanicolao normal. Ven la diferencia entre este núcleo y este núcleo y este núcleo a estos núcleos aquí. ¿Sí? Estos están muy feos, estos ya ocupan una relación núcleo-citoplasma muy diferente al de acá. Bueno, ¿cómo se informan los resultados de Papa Nicolau? Bueno, se informan a través del sistema Bethesda. Negativo para lesión intraepitelial, negativo 1. Negativo 2, que significa alteraciones inflamatorias que pueden ser inespecíficas, que también es un resultado negativo. Y a partir de 3, pues ya puedes hablar de alguna alteración, ¿no? Que tenga datos de infección por virus de papiloma, o algunos te puede reflejar ya células que son compatibles o parecidas o se identifican como células neoplásicas malignas. Pero ojo, bueno, en anomalías de las células epiteliales sería de las escamosas, de las glandulares o neoplásicas. Ojo, el Papa Nicolau, doctoras y doctores, no es diagnóstico. ¿Sí? O sea, tú no puedes establecer un diagnóstico ni indicar un tratamiento con un resultado de Papa Nicolau aunque te diga que la paciente tiene cáncer. Tienes la obligación de manera rápida, expedita, a hacer un estudio de colposcopía y una biopsia para poder confirmar tu diagnóstico. Entonces quedamos que la biopsia es el estándar de oro. Bueno, vamos a hablar acerca de las clasificaciones. Originalmente hay 3 clasificaciones importantes para lesiones cervicales. La primera es la clasificación más vieja, que es la clasificación de Regan. Esa clasificación lo que te decía es que una paciente que tuviera una lesión displásica, así se le llamaba, lesiones displásicas, tiene una displasia leve, moderada o severa. ¿Sí? Estas ya no son células anormales, estas son células que ya están infectadas y que van progresando hacia la malignidad. Entonces hablaba de lesiones displásicas leves, moderadas o severas. Aquí está, mire. Displasia leve. Y las displasias actualmente moderadas o severas se colocan aquí. Displasia moderada o grave o severa. ¿Sale? Entonces era la primera clasificación. Displásica, sigan mi flecha. Displásica, aquí en la nada. Leve, moderada, severa. Luego siguió esta es la de Regan. Luego siguió una siguiente clasificación que se llamaba Richard. La clasificación lo único que hizo fue cambiarle el nombre. O sea, sí hizo mucho movimiento ahí en la explicación y lo que sea, pero le cambió el nombre y le dijo, ya no van a ser displasias leves, ahora van a ser NICs, neoplasia intraepitelial cervical. Entonces eso era, lo que antes era la displasia leve, ahora se llama NIC 1. Lo que antes era la displasia moderada, ahora se llama NIC 2. Lo que antes era la displasia severa, ahora se llama NIC 3. Entonces fíjense, NIC o SIN, porque esto es en inglés. Entonces neoplasia intraepitelial cervical en español. Entonces, displasia leve es igual a NIC 1. Displasias moderada, NIC 2 y displasia severa, NIC 3. En el año 1992, me parece, perdón si me falla el nombre, se reunieron en la ciudad de Bethesda, en Maryland, un grupo de citotecnólogos, patólogos, oncólogos, ginecólogos, y decidieron que realmente no era tan complicada, no debería ser tan complicada la clasificación, porque las displasias leves o moderadas, las displasias leves se portaban muy parecido a los NIC 1 y esas se quedaban igual. Pero las displasias moderadas o severas, o NIC 2 o NIC 3, correspondientemente, se parecen mucho unas a otras y hay mucha
diferencia interobservador, o sea, le ponías unos biopsias o le ponías Papa Nicolau, citologías de Papa Nicolau, con Papa Nicolau, a diferentes citotecnólogos y unos las leían como NIC2 y otros como NIC3. ¿Sí? Entonces lo que hicieron es, no, todo lo que sean displasias moderadas y severas y que luego les llamaron NIC2, NIC3 en la clasificación de Richard, a todas las vamos a llamar lesiones intraepiteliales cervicales de alto grado, ¿sí? Ya sean escamosas o glandulares. Y a las que sean NIC1 o displasias leves, ahora les vamos a llamar lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado. Entonces la clasificación se hizo aún más sencilla. Se hizo en de bajo y de alto grado. Las de bajo grado son lo que antes eran displasia leve o NIC1 y las de alto grado lo que antes era displasias moderadas y severas y NIC2 o NIC3. Entonces, si tú tomaras una muestra te encontrarías células con estas características si estuviera normal en tu citología, con estas características, así se vería cada celulita en el frotis si fuera una lesión de bajo grado y una de alto grado con estas características. Si tú tomas una biopsia, o sea una mordidita, esta es la membrana basal, ¿sí? Este es el epitelio y lo que tú observas es que en las normales pues hay una distribución adecuada de células. En las lesiones de bajo grado hay células alteradas en el primer tercio. En las lesiones de alto grado hay células alteradas en el segundo y tercer tercio, o sea 1, 2 y 3. Y en los invasores, en el cáncer invasor ya se rompió la membrana basal, ¿sí? Esto es el resultado de una biopsia, por eso la biopsia es necesaria para poder hacer el diagnóstico. Y cuando hay una invasión, un cáncer invasor, entonces tú ya ves esta membrana basal rota, ¿de acuerdo? Entonces, y hay otras células que se llaman células atípicas. Este es un agregado. Te pueden poner una cosa que se llama ascus o agus, dependiendo si son escamosas o cilíndricas, glandulares, pues. Lo que te están diciendo es, mira, se ven raras, realmente no sabemos exactamente qué son células de significado atípico, ¿sí? O sea, no se sabe exactamente qué son. Entonces, esta paciente hay que darle un tratamiento antiinflamatorio y volverle a hacer el procedimiento de Papa Nicolau, colposcopía posteriormente y ver si ya integran criterios para lesiones intraepiteliales o no. Entonces, la clasificación actual, la que ustedes deben usar es la clasificación de Bethesda, lesiones de bajo y de alto grado. Las anomalías de células glandulares es lo mismo que las escamosas, doctores, nada más que hacia adenocarcinoma. Entonces, estas glandulares atípicas o agus y estas son las de adenocarcinoma ya franco, ¿no? Ay, bueno, una disculpa. Lo que pasa es que eso me pasa por no ver las slides que vienen adelante y me las estoy echando a veces las pláticas al vuelo. Aquí está la clasificación que les mencioné, fíjense. Entonces, la clasificación de neoplasia intraepitelial cervical es la de Richard, la de displasia leve es la más antigua, es la de Regan, 1 es igual a leve, 2 moderada, 3 severa, y en la clasificación de Bethesda, aquí ya hablamos de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, que es la clasificación NIC1 displasia leve, y las de alto grado, que es clasificación displasia moderada NIC2 y displasia severa NIC3, ¿de acuerdo? De ahí nos vamos al in situ, que también se considera una lesión de alto grado, y luego ya el invasor, ¿sale? Entonces aquí están los traducciones a español. Colposcopía es un procedimiento ginecológico que consiste en la exploración del cuello vaginal, la vagina y la vulva. ¿Por qué también de la vagina y de la vulva? Porque ahí podemos encontrar algunas otras lesiones. Condilomas, la colposcopía no se excluye el que tú puedas diagnosticar ahí un herpes o puedas diagnosticar ahí una micosis o puedas diagnosticar, o sea, la colposcopía sirve para todo. El principal enfoque es buscar o detección de cáncer, pero no sirve para cualquier hallazgo. Un pólipo por colposcopía, claro que lo puedes diagnosticar. Entonces colocas un espejo, utilizas un aparato a bajo aumento y de 10 a 40 veces tiene de aumento. Y esta es la zona de transformación normal, ¿sí? Esta es la zona glandular, esta es la zona de epitelio escamoso y esto que se ve aquí, esta es la zona de transformación. La zona de transformación va desde donde acaba la línea de epitelio glandular hasta la última glándula, ¿sí? Entonces fíjense, aquí está, zona de transformación, orificio externo, epitelio escamoso original, epitelio cilíndrico original, y esta zona es la que está transformando de uno a otro. Fíjense, este es un cuello normal. Y luego, ¿qué pruebas le hacemos al cuello? A la colposcopía le colocamos, lo primero hacemos una visualización directa, le colocamos unos filtros para ver que no tenga vasos atípicos, unos filtros color verde o azul,
Y luego le colocamos ácido acético. El ácido acético lo que hace es, va a pintar aquellas zonas de células que estén infectadas por virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque el ácido acético precipita las proteínas y estas células tienen una mayor cantidad de proteínas porque hay una mitosis celular más rápida. Entonces las zonas de sospecha para virus de papiloma, para infección de bajo o de alto grado, una lesión de alto o bajo grado, se pintan de blanco. Fíjense, acá, acá y acá. Esto está feo, ¿eh? Esto es una de alto grado, está muy fea. A menos que esto sea moco. Sí, parece que es moquito. Entonces aquí la lesión es esta y esta, pero ya se ve un mosaico. Es una imagen de mosaico, es una imagen geográfica. Así se ven las lesiones con ácido acético positivo. Y luego les colocas Lugol. Lugol lo que hace es pinta todo lo normal y hace unas zonas de hipocaptación porque esas zonas tienen bajo glucógeno porque lo están consumiendo para el aumento de mitosis y de función celular que tienen las células displásicas o neoplásicas. Entonces aquí es lo contrario, aquí donde no se pinte, esa es la zona de sospecha. Una vez identificada la zona de sospecha, pues tomas una biopsia, ¿sí? Aquí tenemos unos vasos atípicos que yo había mencionado. Este es un dispositivo, fíjense. Este es el mosaico. Por eso se llama mosaico, porque hace como una especie de mosaiquitos. Esto ya está muy feo, ¿sí? Y esto ya es un cáncer, está también feo a simple vista, pero obviamente también habría que biopsiarlo, ¿no? Estos son vasos atípicos. Cuando hay vasos atípicos también ya podemos hablar de una lesión avanzada. Ahora, siempre, todo esto que yo le estoy diciendo y que me parece a mí que es una lesión de bajo grado o de alto grado, hay que biopsiarlo. Y una vez que nos den el resultado, pues ya nos dirán qué es lo que tenemos que hacer. Bueno. Ok, estos son algunos hallazgos que nosotros podemos encontrar. También por colposcopía datos de infecciones por Gardnerella. Podemos encontrar datos de infestaciones por hongos, etcétera, ¿no? Ahora, yo había comentado que las pruebas de hibridación nos sirven para saber el serotipo y ver si es de alto o de bajo grado, y también nos hablan un poco para saber si hay un grado de actividad. Entonces, lo que se hace es combinarla con la citología, ¿sí? Se toma aquí de la zona de transformación y se hace una reacción en cadena de la polimerasa, ya sea en la vulva o en la vagina. Por ejemplo, ¿cuándo tomarías en vulva? Pues cuando tuvieras una lesión por un condiloma. Entonces lo más probable es que te saliera positivo a 16, 18 o uno de bajo grado. Bueno, esto no es tan importante la técnica, pero sí el que ustedes lo manden a reacción en cadena de polimerasa. Y nos dice el serotipo, ¿no? Ventajas: alta sensibilidad, alto valor predictivo negativo. O sea, si no lo tiene o si sale negativa, la posibilidad de que la paciente tenga infección por virus de papiloma humano es bajísima, ¿sí? Y tiene una especificidad limitada y tiene algunas reacciones cruzadas con sondas de bajo riesgo. ¿A qué se refiere? Que a lo mejor te pudiera salir positivo para unas de bajo riesgo que realmente no te interesan y decirte que tiene, y tú pensar que es una de alto riesgo, ¿no? Es una prueba complementaria. Se puede dar en pacientes que tienen Papá Nicolau con alguna anormalidad o pacientes que tienen antecedente de infección de virus de papiloma. Pero ojo, la hibridación me permite decir si es un virus de alto riesgo o de bajo riesgo y saber que me tengo que estar cuidando de él. Pero si yo tengo una paciente que tiene una hibridación positiva, aunque sea 16-18, y yo le hago una colposcopía y no tiene datos de infección activa, ¿sí? O no tiene alteraciones en la citología, no hay tratamiento, ¿sí? Entonces, lo que me dice la prueba de hibridación es: esta paciente tiene virus de papiloma corriendo dentro de ella. Pero para poder tratar, lo que se trata es lo que existe, lo que está afectando, lo que está cambiando. Si nada más lo trae circulando, pues eso lo va a traer toda la vida, a veces más activo, a veces menos. Entonces, siempre es útil saber si una paciente tiene positividad para sobre todo un tipo de alto riesgo. Pero no se confundan, ¿no? O sea, el tratamiento no se le puede dar a una paciente si no tiene lesiones. Solo se tratan las lesiones, ¿sale? Entonces, no confundan también el término alto riesgo o bajo riesgo con alto grado y bajo grado. El virus puede ser de alto o de bajo riesgo para desarrollar lesiones que lleven a cáncer, ¿sí? Las lesiones que se producen pueden ser de bajo grado o de alto grado dependiendo de lo que hayan avanzado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, estos son kits de tipificación. Este detecta tipos, 14 tipos, etcétera.
Aquí está lo de la PCR que les decía. Es rápido, es accesible, 2.5 horas. Pero bueno, al final de cuentas aquí, criterios, decisiones terapéuticas. Fíjense que esto no me interesa mucho. Vamos a verlo rápido. No es que no me interese el cáncer, por supuesto, pero cuando una paciente llega con un cáncer, pues esa paciente se va al oncólogo directo y hay que hacerle lo que haya que hacerle. Si yo no soy gineco-oncólogo, yo tengo un oncólogo de referencia, se le tiene que hacer una estadificación. Se hace a través de la clasificación de la FIGO o de la clasificación de la de TNM. Aquí está el equivalente, ¿sí? De FIGO y la de TNM. Aquí habla de los criterios para saber dónde colocas a tu paciente, si ya tiene una extensión limitada o a distancia, etcétera. Hay que ver siempre el estadio de la enfermedad. Si la paciente está embarazada, aquí ya metieron cáncer de embarazada porque lo sacaron de Schwartz. Pero bueno, siempre si una paciente llega a consulta embarazada, hay que tomarle un Papa Nicolau. Ese sería el consejo de esta diapositiva. No el ver qué hacer con una oncológica embarazada. Eso lo hacen los de alto riesgo y los oncólogos. Pero ustedes, doctor, estoy embarazada. ¿Y hace cuánto que no le hice Papa Nicolau? Hace 4 años, doctor. Ay, no, mejor no le coloco un espejo, no vaya a sangrar y me vaya a decir que le provoqué un aborto. El Papa Nicolau está totalmente indicado en una paciente en primera consulta ya de embarazo, de control de embarazo, prenatal, si no ha tenido un Papa Nicolau en el último año. Entonces nada más colóquenle un espejo con cuidado, avísenle que es una prueba que está indicada, que no le aumente el riesgo de amenaza de aborto, tómenle una muestra con mucho cuidado, tengan cuidado que no sangre y si por algo se despule un poquito y sangra, colóquenle un segundito un algodón para que no se vaya a asustar hasta que deje de sangrar y ya no, y le comentan, puede que tenga una gotita, pero no es que esté abortando o teniendo un problema, es que es por el giro del cepillo, no hay ningún problema, pero háganselo. Porque la peor tragedia es que no se lo hagan ustedes en control y cuando nace el bebé, al mes, nos damos cuenta de que trae un cáncer invasor y ya lo dejaron avanzar 9 meses y sí hay cosas que hacerle, ¿sale? Entonces, todo esto habla de tratamiento de cáncer y embarazo. Realmente no es algo que a mí me interese mucho para ustedes, ¿sí? Bueno, la clasificación de TNM y tan. Pero, a ver, no paramos aquí. Voy a meter otra charla nada más y la voy a complementar para que ustedes vean qué es lo que se le hace a las lesiones antes de que sean cáncer para evitar que lleguen a cáncer. Aguántenme tantito. Quiero hacer nada más aquí una aclaración. Yo tengo un diplomado de colposcopía y patología en el tracto genital inferior. Estas slides de esta charla que les estoy mencionando, no sé de quién sea. Sí, ofrezco una disculpa. Me parecen útiles porque ahorita estamos ya como al paso y nada más quiero utilizar algunas. Pero siempre es importante darle crédito a la persona de la cual son las charlas. Y no puedo hacerlo en este caso. Entonces, si por ahí en un millón alguien identificara esto, bueno, pues una disculpa, que se comunique conmigo, yo le doy crédito en la charla. Pero es una charla muy sencillita. Estaba dentro de mi pool de charlas de esa época, es una plática antigua. No tiene como condiciones así como específicas, no hay bibliografía, no le estoy criticando, me estoy colgando de ella, de hecho. Pero es nada más para que hablemos de los tratamientos que se detectan cuando ustedes ya vieron que la paciente tiene una lesión escamosa intraepitelial. Miren, aquí está NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Entonces, cuando tú tienes una paciente NIC 1 o una lesión escamosa de bajo grado, puedes mantenerla en vigilancia o puedes tratarla, ¿sí? Las de bajo grado. Sobre todo las que tienen hibridaciones positivas para virus de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, es muy poco probable que te avance a una lesión de alto grado, es de bajo riesgo, el virus, y un porcentaje alto, hasta un 50% de las lesiones al año van a desaparecer espontáneamente. Pero vamos a decir que ese es un poco como mi enfoque, que a mí no me gusta dejar lesiones. Entonces, si fuera mi familiar, pues yo le diría, no, pues hay que hacerte un tratamiento. Entonces, puedes utilizar tratamientos destructivos a través de sustancias o a través de tecnología, pues. Entonces, puedes congelarla, puedes coagularla o cortarla, puedes vaporizarla, etc. El chiste es quitarla. Cuando es de alto grado, y que todavía no llega un invasor, también puedes hacer una exéresis local. Y esa es la ventaja, que antes una lesión de alto grado implicaba la posibilidad de hacerte una histerectomía. Y actualmente es una lesión que puede ser tratada de manera conservadora. Entonces, la coagulación es colocar un lápiz que tiene una punta esférica que a través de electricidad produce calor
aumento la temperatura y destruye la zona que tú veas como dañada, ¿no? Las conizaciones, o sea, el cortar la lesión, visualicen el cuello como si fuera una salchichita, cóctel. Entonces, lo que haces con el cono es le cortas una rodaja en donde está la lesión a tu salchichita. Entonces, eso se usa en general o en lo personal yo lo uso para lesiones de alto grado, o sea, lesiones NIC 2, NIC 3, sino para las de bajo grado. ¿Por qué? Porque las lesiones de alto grado, como vieron en la imagen de la biopsia, ya tiene un grado de penetración que requiere que le hagas una exéresis más profunda, con más margen. Entonces, para eso utilizamos la conización. La crioterapia, por otro lado, ¿sí? Que es congelar. Y el efecto que tiene la congelación en la lesión es un poco como cuando ustedes han visto que los escaladores se suben a los Himalayas o al Himalaya y se suben al Everest. Y cuando regresan tienen quemaduras en las orejas y en la nariz y se caen por necrosis, ¿sí? Por isquemia. Ese es el mismo efecto. Entonces ocasionan una congelación que hace que haya isquemia, necrosis y se va cayendo la zona de la lesión. La ventaja de la crioterapia, ¿sí?, es que no es tan ofensiva para el cuello, o sea, no le corta un pedazo, pero no penetra tanto, eso es una desventaja, y no sirve para lesiones de alto grado. Solo sirve la crioterapia para lesiones de bajo grado. Entonces se puede hacer normalmente con óxido nítrico, ya sé que aquí habla de freón, dióxido de carbono, nitrógeno, pero para las lesiones del cuello hacemos una cosa que se llama criocirugía, que es una pistola que se coloca contra el cuello y congela con óxido nitroso a menos 89 grados centígrados. Hay una criolesión, deshidratación vascular, aumento de electrolitos y desnaturalización de proteínas, y la paciente lo que va teniendo es una pérdida de una descarga, que es todas las células ya desnaturalizadas y disueltas que se van saliendo a través de los días después del procedimiento. No sangra, es muy noble, no requiere dejar de trabajar. El asa diatérmica sí requiere un poquito de reposo, puede sangrar, pero bueno, ya vimos que se usa para lesiones de alto grado, ¿no? Entonces estas son las indicaciones de la criocirugía. ¿Sí? Las contraindicaciones: en general, una paciente embarazada con una lesión escamosa hay que vigilarla. Solo cuando sospechas que es de alto grado o un invasor es cuando tienes que hacerle una biopsia. Aquí complicaciones de la crio. Las indicaciones, fíjense: infección por virus de papiloma, pero lesiones de bajo grado. También se utiliza para los ectropiones o versiones glandulares. Y antes lo que teníamos que hacer, lo que hacíamos era, les hacíamos histerectomía. Ahora ya se puede hacer estos tratamientos locales. Cuando tú tienes lesiones por virus que produzcan condilomas, pues entonces lo que haces es darles tratamientos locales. También las puedes congelar, también las puedes cortar, pero muchas veces lo que utilizamos es el imiquimod. El imiquimod es un medicamento que inmunomodula positivamente la zona y hace que las lesiones disminuyan. Entonces se coloca 3 veces a la semana o 2 veces a la semana por la noche, se deja en la noche, se enjuaga al otro día. Es muy irritante, hay que tener cuidado al manejarlo por parte de la paciente, pero tiene una respuesta muy buena, sobre todo para condilomas pequeños. Para condilomas grandes a lo mejor sí hay que darles frío, en este caso sí se utiliza no se utiliza nitrógeno, perdón, o hay que hacerles exéresis, pero obviamente en el entendido que van a sangrar porque está muy vascularizado, ¿no? Entonces aquí tenemos las características. Miren, este es el tratamiento, el nombre comercial antes se llama Valdara, ahora ya hay algunas otras marcas, también se utiliza en el pene, y tiene buena respuesta. Y el el láser se utiliza para lesiones que están más diseminadas, por ejemplo en vagina o en cuello, pero escapan de la zona de transformación, porque hagan de cuenta que la pistola de la crio y el asa pues te hacen esa rodajita o te abarcan una moneda o un círculo que corresponde a la punta de la pistola. Pero si tienes lesiones en toda la vagina, pues lo ideal es el láser. El láser lo que hace es las fulgura. Entonces el tratamiento con láser es más caro, pero es muy útil para esas lesiones que están más diseminadas por la vagina o por zonas del cuello más alejadas del orificio cervical y que no pueden tratarse directamente con crio. Entonces todo esto lo hacemos para evitar que nuestra paciente tenga que realizarse un procedimiento más mutilante por una lesión que todavía no es cáncer, que es una lesión precursora o premaligna, y le da mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias al que elaboró estas slides, y lo voy a complementar con la otra charla, que está mucho más moderna. Esta es una charla de hace 20 años, ojo, hasta al ver los templates se nota. Pero nada más me interesaba platicar con lo que yo tengo de experiencia y basándome en esas slides para que no se confundieran.
Bueno, me parece que esto es todo y nos vemos en la que sigue.